podcaster. Bienvenidos al episodio número 2 de Home Office. En esta oportunidad hemos titulado al episodio, El auge del teletrabajo en la pandemia. ¿Está claro de qué va el podcast hoy? No. Por supuesto que el trabajo remoto ya existía y estaba maduro antes de la pandemia global de 2020. Sin embargo, el aislamiento estricto o más bien confinamiento, ya que en muchos países era obligatorio y con duras penas al que osaba de romperlo en busca de un poco de libertad. Con la llegada masiva de noticias de brotes confirmados en diferentes ciudades europeas y de China, todos los habitantes del mundo sabían que muy pronto serían alcanzados por los primeros efectos de la pandemia. Lo que desconocían es que el único antídoto de los gobernantes era el aislamiento y la suspensión inmediata y sin fecha de retorno a la vista de numerosas actividades que involucraban contacto humano directo, dejando fuera las llamadas esenciales: salud, venta de alimentos, medicamentos, transporte público, seguridad, etc. Pero vamos a enfocarnos únicamente en cómo cambió la actividad laboral masiva con las primeras medidas de aislamiento por la pandemia. De inmediato se suspendieron las clases presenciales, lo que obligó a padres de hijos menores de edad a abandonar su puesto de trabajo y realizarlo en principio desde sus hogares para acompañar a sus menores al cuidado. Las personas mayores de 60 años fueron licenciadas también hasta nuevo aviso. Ni hablar de las repercusiones en las diferentes reparticiones gubernamentales, donde el trabajo presencial se suspendió hasta por lo menos 3 años luego de aquel marzo de 2020. De inmediato, los que ya trabajaban hacía varios años en modalidad remota fueron los que más normalmente vivieron la migración de manera más natural. El resto vivió con mayor o menor grado de sufrimiento en los primeros días la implementación de su nueva realidad laboral. Zoom, Teams, Meet y una variedad casi infinita de herramientas colaborativas en línea fueron las estrellas en aquellos ajetreados primeros días. Pero no todo fue trastornos, ansiedad, miedos y desafíos frente al duro aislamiento que fue impuesto de improviso. Aprender a cocinar más sano, enseñar a los más pequeños a asistir a sus clases a través de un dispositivo digital, comenzar a entrenar el físico en casa o aprender nuevas habilidades o hobbies fueron algunas de las cosas positivas, pero lo que más llegó para quedarse fue empezar con el tiempo a valorar las bondades del home office. Se empezaría a valorar no tener que despertarse tan temprano para bañarse, buscar ropa planchada, peinarse detalladamente y ni hablar de tomar pésimos y lentos transportes públicos o gastar combustible de más en embotelladas calles y autopistas para ir al trabajo. Todo eso se evitaba trabajando desde casa. Tampoco todo era color de rosas. A continuación escucharemos los datos más relevantes sobre el teletrabajo que dejó su aplicación durante la pandemia global que inició a principios del 2020. Productividad en la balanza, la visión de empleadores y trabajadores. La postura de los empleadores también evolucionó. Aunque inicialmente existía un temor generalizado a una caída en la productividad, la mayoría se llevó una sorpresa. Un informe de Gartner reveló que el 82% de los líderes empresariales planeaban permitir el trabajo remoto de forma parcial o total después de la pandemia, ya que validaron su eficiencia y los ahorros en costos operativos. No obstante, la transición no estuvo exenta de tensiones internas. Sociólogos laborales han señalado la creación de una división cultural y de equidad entre los empleados. Aquellos en roles que exigían presencia física sentían resentimiento hacia sus compañeros que trabajaban desde casa, lo que se convirtió en un desafío para la gestión y la cohesión de los equipos. El lado humano del cambio, una vida más allá del trabajo. Más allá del ámbito laboral, el teletrabajo propició una profunda reconfiguración de la vida personal. La eliminación del tiempo de viaje, que representaba 1 o 2 horas diarias para muchos, permitió a las personas recuperar un recurso invaluable. Este tiempo fue invertido en un resurgimiento de actividades domésticas, como la cocina casera, y en un auge en el consumo de plataformas de streaming. Las relaciones personales y familiares también experimentaron cambios. El tiempo adicional en casa permitió a padres y madres estar más presentes en la crianza y a parejas reconectar, aunque para algunas la convivencia constante también generó tensiones. En cuanto a la natalidad, los datos globales no muestran un baby boom derivado del teletrabajo. Por el contrario, la incertidumbre económica y sanitaria llevó a una disminución en muchas regiones. En conclusión, el teletrabajo no solo demostró su viabilidad económica y de gestión, sino que expuso las profundas desigualdades sociales y laborales,
al tiempo que ofreció una valiosa oportunidad para que las personas redefinieran su relación con el trabajo y su vida personal. El debate ya no se centra en si el teletrabajo funciona, sino en cómo implementarlo de manera equitativa y sostenible. Y bien, los datos y las dos caras de una misma moneda de la realidad de cómo se transformó el trabajo al inicio de la pandemia global de 2020. Cada país enfrentó la misma de maneras muy diferentes. La proximidad del verano en el hemisferio norte aligeró las posibilidades de flexibilizar las cuarentenas antes, pero en el hemisferio sur la cuarentena, eterna, coincidió con los mayores brotes y los climas fríos, lo que favoreció a establecer a mediano plazo un esquema de trabajo a distancia más perdurable cuando a inicio del aislamiento el teletrabajo era una situación solo temporal. Los países con menos cultura del empleo remoto vivieron esto en extremos. De la incógnita y los miedos a una nueva forma de empleo a sentir la flexibilidad y la libertad de trabajar desde casa aún en el encierro, pero pronto se vivió en parte la decepción de trabajar por ejemplo más que otros compañeros que tenían hijos o por responsabilidad de elegir apagar la computadora cada vez más tarde para cumplir tareas y así asegurarse de que los jefes vean que el empleo remoto sí funcionaba y no los obliguen a volver a las oficinas anticipadamente. Para mediados del 2021 y con la aparición de vacunas algunas personas debieron retornar al menos una vez por semana, otras pudieron extender el periodo más allá del 2022, pero lamentablemente así como se implementaron medidas rápidas y muy buenas para que se imponga el home office, los empleadores siempre tuvieron en mente, al menos mayoritariamente, el regreso total a la vieja normalidad. Los motivos fueron explicados en el capítulo anterior, pero volveremos a tratar este tema porque el futuro del teletrabajo aún no ha escrito su última página. Espero que les haya sido ameno este episodio. Los invitamos a participar dejando su comentario sobre cómo les afectó la pandemia en su situación laboral y si cambió luego del fin de la misma. Dejen su like y por favor suscríbanse. Hasta la próxima.